Hola, ¿qué tal? Hoy voy a presentar el plugin que he desarrollado llamado Multimeter. Me gustaría empezar compartiendo una excelente noticia. A partir de la versión 2.8.2, este plugin ya es compatible de forma completamente nativa con cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Linux o Mac. Además, ahora es compatible con cualquier DAW, como Ableton Live, Reaper, Studio One, Cubase, Logic, entre otros. De ahora en adelante, todos los plugins que vengan estarán en versión nativa, lo que genera un incremento enorme en rendimiento. Al trabajar ahora en un entorno completamente multiplataforma y multi-DAW, ya no se dará más soporte a la versión JSFX, que era exclusiva de Reaper. Si tienes esta versión funcionando en tu sistema, seguirá siendo completamente funcional. Sin embargo, las nuevas actualizaciones de rendimiento y las funciones añadidas están únicamente disponibles a través del plugin nativo, ya sea BST3 o AU, para tu sistema operativo. Por ello, te recomiendo encarecidamente descargar estas versiones nativas para seguir recibiendo las novedades correspondientes a los plugins y las correcciones de errores y optimizaciones actualizadas. Para quienes no conocen este plugin, haré una descripción breve. Este es un analizador de espectro con formato de medición analógico. Es importante destacar que no es un analizador de formato FFT, como el conocido SPAN. Mi plugin está diseñado para ser una herramienta extremadamente útil en entornos de mezcla y masterización profesional. Gracias a su procesamiento de tipo analógico, te permite equilibrar tus mezclas, ubicar el instrumento o voz en su nivel correcto y realizar ecualizaciones precisas. Si necesitas ayuda visual para medir el volumen exacto de cada elemento y posicionarlo correctamente, este es el plugin que estás buscando, que ocupas. Además, funciona perfectamente en entornos de desarrollo de audio para realizar mediciones en todas las frecuencias, desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Les reitero, no tiene un enfoque FFT hasta el momento. Es una herramienta diseñada para ayudarte en la mezcla y en el mastering a nivel profesional. Ok. Como primera novedad de esta versión, al ser un plugin completamente nativo, Multimeter puede utilizarse como BST3, AU y también como aplicación independiente. Esto significa que puedes realizar mediciones fiables sin depender de tener el DAW abierto. Pasemos a ver las características de la versión 2.8. He respetado el diseño de la interfaz con el que veníamos trabajando, pero con mejoras muy grandes en el rendimiento. Procedo a explicarte la interfaz paso a paso para quienes no la conozcan. Arriba a la izquierda se encuentra el título del plugin y justo debajo el número de la versión. Si le das clic al número de la versión, que para este caso es la 2.8.2, será redirigido automáticamente al sitio de descargas para obtener las actualizaciones más recientes del plugin. Más a la derecha encontrarás los medidores de LUFS, es decir, los LUFS y los integrados, y un medidor de correlación. Los medidores LUF te permiten medir la sonoridad de la canción. Al poner pausa en el DAW, la información se queda estática para que puedas revisarla. Al darle play otra vez, los medidores se reinician desde cero y comienzan a calibrarse nuevamente. El medidor de correlación cuenta con una barra interna. Si se desplaza la barra hacia la derecha, tu sonido está correctamente en fase. Si se desplaza del centro hacia la izquierda, indica un problema de fase y el medidor se iluminará en color rojo. En la parte inferior del plugin tenemos tres perillas. La perilla Return Rate ajusta la velocidad con la que caen las barras de la gráfica. Viene calibrada inicialmente en 11.8 decibeles por octava, pero puede ajustarla desde 1 hasta 40 decibeles por octava, permitiendo que la gráfica caiga muy lenta o muy rápido. Las perillas dBmax y dBmin te permiten ajustar la rejilla de la gráfica, definiendo visualmente desde dónde quieres que empiecen a mostrar los decibeles y hasta qué nivel máximo quieres visualizar. Vamos a pasar a la zona de los botones, los cuales están divididos por zonas. La zona de resolución ajusta cuántas bandas verás en pantalla. El botón Basic de básico te mostrará 31 bandas. El botón estándar STD te mostrará 63 bandas. Y el botón avanzado, Advanced, te mostrará 127 bandas. En la zona estéreo y mono verás los botones L más R max y mono. Dependiendo de la medición que necesitas realizar será tu selección. Por defecto viene en L más R max, es decir, en estéreo.
Si presionas mono, la medición será monoural. Esto te sirve, por ejemplo, para medir con mayor precisión voces principales o bajos que casi siempre van en monoural. El botón Pick Hold te mostrará un pequeño cuadro arriba de cada barra que indica el nivel máximo alcanzado. Si en 3 segundos no detecta un sonido mayor, el cuadro descenderá. Además, divide la visualización en graves, medios y agudos. Dentro de cada una de estas secciones verás un recuadro blanco con una flecha que te indicará exactamente qué banda obtuvo el valor más alto en decibeles y su frecuencia correspondiente. Si una banda supera el nivel, la marca cambiará inmediatamente. Si no detecta un nivel más alto, caerá a los 3 segundos hasta volver a encontrar una barra con un nivel mayor. Por último, el botón Alt Time sirve para monitorear señales en vivo. Por defecto, este botón está apagado, por lo que el analizador solo empezará a medir cuando presiones grabar o reproducir en tu DAW. Esto para ahorrar consumo en tu sistema. Si lo enciendes, el analizador medirá todo el tiempo, sin importar si el DAW está reproduciendo o no. Es muy útil para monitorear señales en vivo sin depender del DAW. Ahora pasemos a la zona central, la zona de visualización del espectro. Como ayuda visual, hay una rejilla dividida en 2 zonas, la vertical, que mide decibeles, y la horizontal, que mide frecuencias. Si una barra llega a menos de 10 decibeles, si una barra llega a menos 10 decibeles, significa que esta frecuencia alcanzó ese volumen. Si pones el ratón sobre la zona de visualización, te va a aparecer una cruceta marcada en blanco que te ayudará a realizar comparaciones rápidas entre diferentes frecuencias. Justo debajo de la cruceta hay un pequeño cuadro de información o HUD que te muestra 3 valores: la frecuencia exacta, los decibeles y la nota musical donde está situado el cursor. En esta versión, a partir de la 2.8.2, se quitó el piano roll de la parte inferior para lograr una interfase más limpia, ya que el nuevo HUD cumple su función perfectamente. Un detalle importante es que si dejas de mover el ratón por aproximadamente 3 segundos, la cruceta y el HUD desaparecerán hasta que lo vuelvas a mover. Esto mejora la experiencia de usuario. Otra de las novedades implementadas es el menú contextual. Al dar clic derecho sobre cualquier punto de la interfaz, se desplegará un menú que te permite manipular todos los controles del plugin y hacer cambios de visualización. En la sección de visualización de este menú contextual tienes 3 modos. El modo Full es la vista predeterminada del plugin y muestra la interfaz completa. El modo Medium ocultará todos los controles inferiores, dejando visible solo la zona de las barras y los medidores superiores. El modo Small oculta toda la interfaz y deja únicamente visible el analizador de frecuencias. Ahora sí que optimizando al máximo tu espacio de trabajo. Esta vista se puede hacer tan pequeña o tan grande como tu monitor lo permita. Esto es ideal para tener varias instancias del plugin abiertas. En cualquier vista, te lo vuelvo a recordar, incluso en la Small, puedes dar clic derecho para acceder a todas las funciones por medio del menú contextual que se implementó. Finalmente, me gustaría hacerte hincapié en un logro técnico. Es muy importante. Al ser un formato nativo, pudo desarrollar a nivel máquina y lograr una optimización mucho mejor. Antiguamente, la versión exclusiva que teníamos tenía algunas dificultades para procesar en grandes ciclos cuando tenías muchas cosas en tu mezcla, porque el DAW debía leer y traducir todo el código, es decir, Reaper debía leer todo el código escrito y luego traducirlo. Entonces esto realmente, cuando lo usabas en una mezcla muy grande, a veces te ocasionaba un pequeño lag y te forzaba a subir el buffer size de tu sesión. Ahora, como ya puedo llegar al núcleo del procesador por medio de que ya es nativo el plugin, el aumento en rendimiento es literalmente abismal y lo vas a notar apenas lo instales y lo empiezas a usar. Primero, el plugin ahora es multihilo. Si tienes un procesador de 2 o más núcleos, el plugin dividirá la carga de trabajo entre ellos. Podrás tener muchísimas instancias abiertas de forma casi imperceptible para tu sistema, logrando una eficiencia extremadamente alta. Como segundo punto, el plugin ahora detecta si cuentas con una tarjeta gráfica aceleradora de video. Si la tienes, todos los movimientos de la interfaz se trasladarán a ella.
desarrolla, logrando una fluidez ahora sí que enorme, sin nada de lag. Si no tienes una tarjeta aceleradora gráfica, todo se seguirá procesando en multihilo. En la práctica estamos ahorrando aproximadamente un 99% de rendimiento respecto a la versión anterior que solamente estaba en JSFX. Esta es la ventaja de poder desarrollar un plugin nativo. Ahora sí estamos utilizando todas las capacidades reales de tu hardware para que tu computadora no se trabe ni se caliente. Vuelvo a repetir, a partir de esta versión todos los plugins que yo haya desarrollado serán completamente nativos y compatibles con cualquier DAW. Espero que disfrutes la utilización de este plugin. Te pido que te suscribas, comentes. Si tienes alguna duda, que estoy a tus órdenes. Gracias. Los links para las descargas están en la descripción y también recuerda que este plugin es completamente gratuito, pero todo el desarrollo realmente se mantiene gracias a tus donaciones. Entonces los links donde puedes apoyarnos y la forma como nos puedes apoyar para seguir desarrollando están en la descripción. Sin más por el momento, gracias.